Recording is on. Bueno, buen día. Estamos acá arrancando ya la clase 10 del 18 de mayo. No sé si se dieron cuenta que el martes que viene no tenemos encuentro. Esa es una buena que les traigo. Van a poder ahí descansar un toque. Y por ese motivo se extendió la entrega de la primera parte del informe, que era para hoy, así que verán en el campus que se extendió hasta el 23. Tienen toda la semana para en los casos que no se pudo todavía realizar la entrevista o se hizo pero no se pasó a la escritura, bueno, justamente la clase de hoy va a hablar de ese proceso, de qué hacemos con la información cuando ya la tenemos, ¿no? Hay dos textos que voy a comentar brevemente, pero tiene que ver con eso. Y la extensión de la fecha es para que puedan dedicarle esta semana a algún momento de la elaboración de la primera parte del informe. Y también algo que es importante y que está en los textos que vamos a ver hoy es que la idea de la entrega del informe no es una entrega de informe final, sino de una entrega de informe parcial, que esto es una dinámica muy común en los equipos de investigación. Ustedes hacen una entrevista, de eso sacan algunas ideas, le dan la forma que preestablecimos la semana pasada, eh, pero eso que se elabora va a tener una mirada por alguien más del equipo de investigación. Yo me voy a poner en ese rol. Voy a simular el rol de un compañero del equipo de investigación que ve qué sucedió y puede opinar sobre eso o al escuchar el audio también, de repente puede notar que hay un tema que no se puso en el informe y lo puede sugerir. Esas cosas colaborativas son las que van a ocurrir con la entrega de esta primera parte del informe y el audio de la entrevista. Entonces, la semana que viene yo voy a devolver esos trabajos con esos comentarios y después va a haber una entrega final de eso, con otros aportes, ¿no? que serán sugeridos. Por eso digo, no es la entrega de un trabajo práctico para cumplir por un trabajo práctico, ni la entrega de un final y ahí se define la materia, no, para nada. Es un proceso, como venimos trabajando desde el comienzo. En ese sentido, hay dos artículos que me parecieron interesantes para pensar esta clase y los voy a compartir el primero en pantalla mientras voy charlando, pero si me interrumpen, genial, considérenlo siempre porque la idea es que sea un diálogo y no un monólogo, ¿no? El primero es este que estamos viendo en pantalla de Gianfrancisco y Martelo, que son dos docentes de la Universidad Nacional de La Plata, que participaron de un libro en el que se habla justamente de la investigación que se editó en 2015. Y lo que se preguntan es qué hacemos con la información, organización, análisis e interpretación, la construcción del dato. La gran diferencia de hago una entrevista, me aporta información, pero eso no es todo. De ahí yo tengo que construir los datos, ¿no? Bueno, eso es lo que explica este texto de estas dos autoras que son licenciadas en trabajo social, una tiene una maestría en ciencias sociales y ambas son docentes. Hay tres elementos básicos de la investigación que ya venimos viendo, ¿no? Está el marco teórico, las ideas que uno puede tener para desarrollar un tema, objetivos claros de ese trabajo y la metodología. En la metodología debo señalar un método, si es cualitativo, cuantitativo, repaso algunas cosas que ya vimos en otros textos, ¿no? Por eso las paso así simplemente a modo de mención. Si hay que profundizar y volver, me avisan. También está la definición espaciotemporal, es decir, estudio pensando en una población determinada en un momento y no durante todo el tiempo porque sería inabarcable, ¿no? Está la selección de fuentes de datos y, en el caso de que corresponda, los casos a investigar, porque puedo trabajar solamente con fuentes o con casos concretos, ya sea empresas, personas, ciudades, digo, son diferentes niveles de casos. Además, en la metodología yo tengo que describir los instrumentos de construcción de la evidencia empírica, ¿no? Esto de, bueno, voy a hacer una entrevista. ¿Qué tipo de entrevista voy a utilizar? La defino en la metodología. ¿Es una etnográfica, como estamos trabajando nosotros? ¿Es una entrevista más periodística? ¿Es una entrevista cerrada y dirigida y hecha por mail? Bueno, todo eso yo lo tengo que explicar previamente, ¿no? Y además los procedimientos para obtener los datos y su análisis, que en esta última parte es donde profundizan las autoras. Es decir, el dato que se obtiene como resultado
es el resultado de una interacción entre quien investiga, los supuestos básicos subyacentes, es decir, la teoría que acompaña esa idea, el enfoque del problema, los objetivos de estudio y la adhesión a algún paradigma teórico metodológico, es decir, definiendo a qué línea teórica me sumo y a qué metodología. La mayoría de los autores y las autoras asumen que el investigador o la investigadora desempeña un papel activo respecto de los datos. Es esto que estamos mencionando. El dato se elabora. Hay que construirlo, no viene dado. Lo que viene dado es un montón de información que recopilo, que me dicen otras personas, otras fuentes, pero con eso yo tengo que construir un dato. Y eso es en el momento de la escritura, concretamente, que es, en el caso nuestro, el informe. Generalmente, las investigaciones cualitativas, este proceso empieza cuando se empiezan a recolectar los datos. Y en las cuantitativas, cuando la recolección finalizó. Les doy un ejemplo. En nuestro caso, pensando en una investigación cualitativa, hacemos una entrevista y nuestro ejercicio es ya con esa entrevista hacer un informe. Podrían pasar 5 o 6 entrevistas más en un proceso de investigación. Nosotros nos remitimos a una. En cambio, en las investigaciones cuantitativas, siempre se ve al final la construcción del dato. Y les doy un ejemplo. Al trabajar con poblaciones más grandes, si yo quiero saber cómo se aceptó en la población la apertura de colegios primarios en la ciudad de Buenos Aires en estas últimas semanas, bueno, seguramente tendré que aplicar una técnica, sea encuesta telefónica, por mail, lo que sea, pero cuando termine esa muestra, ahí voy a tener un resultado. No me sirve de nada dar un resultado solamente habiendo encuestado al 10% de esa población porque necesito tener el dato completo de mi muestra, ¿no? Entonces, hay una estrategia que definen estas autoras para analizar los datos y tenemos que distinguir dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Esto es importante para el informe, porque las fuentes primarias son todas las que el investigador realiza, releva y consigue para su estudio. En nuestro caso, la entrevista es nuestra fuente primaria. Tenemos de primera mano la voz de esa persona que nos dice determinada información sobre lo que nosotros le preguntamos o sobre cosas que no le preguntamos, pero también dijo. Las autoras van a decir, bueno, la principal ventaja es que estas fuentes primarias responden a todo lo que el investigador quiere, sus objetivos, su teoría, todo lo que pensó con las preguntas. Y la principal desventaja es que en estudios grandes suelen ser costosos porque requiere mucho tiempo de investigadores o investigadoras yendo a entrevistar personas, estando en situaciones así concretas. Entonces ahí, pensando en un proyecto de investigación grande, esa es una desventaja. En cambio, las fuentes secundarias son aquellas que no han sido reveladas por el investigador, pero que son utilizadas para la realización de la investigación. ¿Y por qué les decía que esto aplica también al informe? Lo que va a suceder es que uno pueda describir algo de lo que dijo el entrevistado, pero también uno lo puede contextualizar, por ejemplo, con cifras oficiales que dan cuenta de algunos datos que me interesan. Entonces yo puedo traer al informe toda esa información. Son fuentes secundarias. Yo no fui a indagar eso, pero esa información tiene quiénes fueron sus autores. Entonces también las puedo incorporar. La principal ventaja es que los costos son reducidos en una investigación grande, pensando en eso, porque no tengo que estar en ese lugar. Pero bueno, hay varios inconvenientes porque quizás esos datos no están pensados para una problemática como la que estoy trabajando, ¿no? Pero a grandes rasgos puedo ya delinear esta idea para la escritura del informe. Fuentes primarias, sí, claro, mi entrevista. Fuentes secundarias, todas aquellas cifras, entes, organismos oficiales, fuentes periodísticas, todo lo que contribuya a mi informe puede ser incorporado a modo de cita o referencia. Las autoras van a decir, ok, una vez que se realizó el trabajo de campo y la edición de los datos contenidos, se efectúa un procesamiento de esos datos. ¿A qué llaman un procesamiento? Bueno, hay dos técnicas de elaboración de datos que mencionaremos, la codificación y la tabulación. Esto lo mencionamos, no vamos a profundizar porque no lo vamos a hacer en nuestro informe, ¿sí?
pero me parece importante traerlo porque en general queda la sensación de que uno hace un trabajo de campo, consigue información, tiene que construir los datos mágicamente y entregar un resultado, ¿no? Está esta cosa de, bueno, parecería que nada, que me tengo que sentar, me baja como un espíritu, escribo algo precioso y lo entrego. Y eso no ocurre. Lo vamos a ver también ahora en el otro texto de Howard Becker. Hay que hacer un proceso que te requiere codificación y tabulación. La codificación, dicen las autoras, es un procedimiento técnico mediante el cual los datos se clasifican en categorías, se traducen en símbolos, ya sean cifras o letras, y se asigna para cada operación de respuesta un número o una letra que permita tabularla. Esto muy Excel, seguramente lo habrán visto en algún trabajo o en algún lugar, pero se suele aplicar mucho y hay muchos programas para hacerlo en las investigaciones sociales. Y hay algo importante que ahora vamos a detallar. ¿Cómo paso de la población que elegí para mi trabajo, las unidades de análisis, las variables, a los valores? Entonces vamos a trabajar con un ejemplo. Supongamos que nuestra población de estudio son los jóvenes de San Isidro, de todo San Isidro. Bien, esa es una población que defino. Ahora, esa población para mí es inabarcable en mi estudio, porque voy a elegir dentro de esa población las unidades de análisis. Supongamos que cada uno de estos jóvenes son mis unidades de análisis, o defino parcialmente, no sé, los que tienen entre tal y tal edad, digamos, ¿no? Pero sé que una vez que defina esa porción de la población, ahí tendré unidades de análisis, personas que van a responder a lo que yo quiera preguntar. Bueno, una variable dentro de todas esas respuestas puede ser, por ejemplo, el sexo, para categorizar, porque quiero ver diferencias entre opiniones sobre tal temática. Supongamos las nuevas masculinidades. Bueno, ¿qué piensan eh, las mujeres y qué piensan los hombres acerca de eso? Y para cada variable voy a tener un valor asignado. Uno puede ser femenino y otro masculino. Acá, bueno, es muy dicotómico, uno podría agregar otras opciones, ¿no? Pero este es como un ejemplo básico. Entonces tengo una población, de esa población bajo una unidad de análisis, de eso elaboro una variable que acá es sexo, pero podría ser nacionalidad, podría ser educación superior, digo, varias donde voy a encontrar adentro valores. Este es como el camino para desglosar la codificación. Y justamente la tabulación es contar las unidades que son ubicadas en cada categoría de esa variable o unidad que va a formar parte de este procedimiento. Esto en general se trabaja con matrices de datos, que es cruzar. El Excel es lo más clásico para pensar esta opción. Es cruzar la información, de un lado los casos, de otro lado las variables y ver el cruce que se produce en esos valores. Bien, lo importante de este texto, creo, más allá de estos detalles y de que no vamos a aplicar la codificación y tabulación, es tener en cuenta las fuentes primarias y secundarias. Y recalco esto porque nos va a servir para la construcción del informe. Nuestra fuente primaria es la fuente a la que vamos a acceder, ese encuentro, esa entrevista, esa persona que elegimos, que se transforma en protagonista de nuestro informe. Las fuentes secundarias serán todas aquellas otras fuentes que de primera mano yo no voy a ver, ni a preguntar, ni a indagar, ni a hablar, pero sí me van a aportar diferentes miradas a mi estudio. Y ahora, una vez que yo pienso eso, también tengo que pensar cómo escribirlo. Y hoy quiero hablar de esto porque es importante romper con algunas cosas que a veces la academia o los lugares donde estudiamos o las cosas que nos imaginamos de la escuela, ¿no? Desde más chicos, como que nos queda una imagen de que, bueno, las cosas son de determinada manera. Y probablemente después nos vamos dando cuenta que no, que es maleable, que puede variar, ¿no? Y un poco venimos a romper eso, esa imagen que tenemos tan fija de las cosas. Hay un texto muy clásico de Howard Becker que se llama La única manera correcta, Manual de Escritura de Científicos Sociales. Se reeditó 1000 veces este libro, la última edición es 2011 y desde ahí traigo este resumen. No vamos a ver todo el capítulo, saqué solo algunas ideas. Howard Becker es un sociólogo estadounidense, trabaja en la Universidad de Washington y
la Universidad de Northwestern, pero también en otras. Es heredero de la escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico, digo, líneas teóricas que uno puede rastrear. Trabajó 1000 cosas, entre ellas la metodología y sobre todo la escritura en las ciencias sociales. Escribió muchos textos acerca de cómo escribir resultados de investigaciones. Entonces, si bien el título del artículo es La única manera, lo primero que nos encontramos en el texto es, bueno, no hay una única manera de escribir académicamente. No hay una manera correcta, entre comillas. Pensar que eso sucede, es decir, que hay una sola forma de escribir un informe, que hay una sola forma de presentar resultados, lo único que hace es presentar dificultad en el proceso de escritura. Trabarnos, angustiarnos, pensar que uno no sirve para esto, o que no es el día y el día va a ser mañana. Digo, todas sensaciones que no sé si en algún momento han sentido, o a mí solo me pasó. No, se siente, se siente. Se siente seguido también, ¿no? Porque uno tiene la imagen de que por ahí le pasa a uno, pero al resto le sale más fácil. Bueno, venimos a derribar eso hoy. Hoy venimos a decir, esto nos pasa a todos, inclusive a los que estamos hace mucho tiempo trabajando de esto. Siempre el proceso de escritura es difícil, es distinto, porque estamos escribiendo cosas distintas, y no sirve mucho pensar que hay una única manera de hacerlo, ¿no? Tenemos que encontrar nuestra manera. Y eso es prueba y error. Hay un tema con la reescritura. Howard Becker dice de algún modo en este texto que no hay una cultura escolar que piense seriamente la posibilidad de la reescritura. Plantea como muchos ejemplos, ¿no? de la situación escolar, de esto que nos vamos acostumbrando desde la primaria a la secundaria a escribir algo y entregarlo sabiendo que eso puede estar bien o mal, pero que queda ahí, fijo, ¿no? No hay una cosa de, bueno, te lo devuelvo para que reescribas esta parte, para que en esta parte te fijes que no se entiende. El proceso que vamos a hacer nosotros. Digo, eso no es tan habitual. En general, está aprobado, es aprobado, pero esta parte no está bien. Pero no hay una reescritura, ¿no? Entonces Howard Becker va a decir, bueno, eso es un grave error porque en la reescritura se desarrolla esta habilidad que estamos hablando. Dice, los estudiantes no piensan que sus profesores y sus tutores hacen las cosas más de una vez antes de llegar a una escritura final. No se suele mostrar ese proceso de reescritura. Y esto ocurre muchísimo. Antes de que uno entregue un informe, probablemente reescribió varias veces eso. Sea uno estudiante, sea uno docente, sea uno especialista, sea uno doctor en ciencias sociales. Ocurre siempre. Entonces eso está bueno tenerlo en claro porque forma parte del proceso. Y va a quitar angustia y va a quitar presión también. Otra cosa que va a señalar Howard Becker es cada uno descubre su forma perfecta después de prolongadas exploraciones, no la primera vez, ¿no? Hay muchas maneras que a algunas personas aplica y les resulta más fácil, en otros casos hay otras maneras. Uno tiene que buscar la propia y eso es prueba y error. Esta cita la traje porque me resulta muy interesante. Dice, una vez que escribir una oración no nos hará daño, una vez que lo sepamos porque lo hemos intentado, podremos hacer lo que habitualmente le pido a mis estudiantes que intenten, dice Howard Becker. Escribir lo que se les venga a la cabeza, a la máxima velocidad que alcance sus dedos sobre el teclado, sin remitirse a bosquejos, notas, datos, libros o cualquier otra ayuda. Este ejercicio que parece una pavada, creo que en alguna clase lo mencioné. En los trabajos de campo, sea, no sé si en la virtualidad, porque esto no sé si aplica tanto a la entrevista de Zoom que hayan hecho, pero puede haber pasado. Uno después de hacer una observación participante o una entrevista, lo que se suele recomendar es que cuando llega a su computador, ordenador, lo que sea, después de haber estado ahí, que abra la pantalla y empiece a escribir todo lo que representó ese día, todo lo que viene a la mente. Es como si fuese una catarsis. Eso se recomienda un montón porque es información que después se olvida, se va o uno piensa que no es importante. Y después en la lectura de eso que escribió así a toda velocidad sobre el teclado, aparecen las ideas principales, las sensaciones con las que nos quedamos, los principales
datos que surgen de ese encuentro. Bueno, Howard Becker también lo recomienda en este texto. Y hay algo más que agrego, que es que la idea de borrador sirve para otorgarle un cuerpo físico a estos pensamientos que a veces están dando vueltas. No sirve de nada quedarnos con sensaciones o ideas o datos que vimos que la otra persona hacía, decía, si no nos anotamos, si no hacemos la acción de bajarlos a papel, a Word, a Drive, a la plataforma que quieran. Es decir, tomar nota de eso para luego incorporarlo al borrador final. Entonces, acá aparecen algunas ideas de Howard Becker que, si bien es un texto bastante clásico, viene a romper con esta idea que muchas veces está instalada también en las casas de estudio, ¿no? Si uno entrega algo, se tiene que preparar para que eso sea lo mejor posible, pero una vez que se entrega no hay posibilidad de reescritura. Bueno, en la investigación eso no aplica. Se trabaja con la reescritura, se trabaja mucho con la reescritura y se trabaja con la lectura de pares, es decir, la lectura de otras personas que están en el proceso de investigación o en uno similar, que nos leen y nos hacen notar cosas que a nosotros se nos pasó porque estábamos viendo otras, no es porque estábamos en cualquiera, no, estábamos viendo otras, pusimos el acento ahí, pero por ahí alguien más dice, che, fíjate que en el minuto 7 de la entrevista me parece que tira un dato re importante porque habla de cómo se financia eso y que ese es el mayor problema que representa para, ¿no? X motivo. Y eso lo puede aportar la mirada de otra persona que está en el mismo proceso de investigación. Bien, ideas breves pero súper importantes para la escritura. Y quiero hablar un poco de eso, de esto que venimos mencionando y de la sensación de que cada vez que uno entrega algo, eso no tiene posibilidad de reescritura. ¿Les pasó en otras materias y en otras instancias que había varias etapas de la entrega de un trabajo y que en cada devolución había una reescritura? Sí, nos está pasando en guión audiovisual, que todas las semanas vamos como reescribiendo con las sugerencias y con herramientas que la profesora nos da. Está buenísimo, porque la verdad que de lo que uno empieza a lo que va siendo el final, es como que va cambiando, por lo menos en mi caso fue variando, ¿no es cierto? Y me pareció interesantísimo el tema de la escritura, la reescritura. Genial. Sí, y también me pasa en guión, yo tengo otro profesor que Ale, así que también me pasa ahí. Y me pasó en primer año en redacción y gramática con Jorge Pradela, que él nos hizo hacer como una mini investigación y cada semana le íbamos haciendo entregas y él nos iba diciendo, bueno, fíjate que acá podés escribirlo de tal manera o de tal otra. Estuvo bueno. Aprendí un montón a escribir en esa materia. Buenísimo. Pero fíjense cómo aparecen casos puntuales, ¿no? No sería la norma este tipo de trabajo. Eso es lo que señala Howard Becker. Uno está como acostumbrado a, bueno, entrego, me corrigen, mejor o peor, pero ya está, paso a otra cosa. Y en estos procesos, quedarse en eso, reescribir y repensar también lo que se está escribiendo, es lo más interesante, porque después queda un producto mucho mejor, ¿no? Y descomprimir esa idea de que uno tiene que entregar lo mejor posible y ya está, descomprimir eso, cambiarlo, es parte también de la escritura académica, porque siempre está la mirada de otro u otra que va a aportar algo a lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, ¿qué más sobre esto? ¿Qué están pensando acerca de la escritura del informe? ¿Ya arrancaron o están ahí como viendo cómo arrancar? Yo escuché la entrevista y fue como que es una mezcla de vergüenza y no sé, pero me pasaba que al estar escribiendo las cosas, era como que
lo iba pensando en el momento y iba como volviendo a ciertas cosas. O sea, no lo terminé todavía, pero como que el tema de volver a eso como que ayuda un poco a fijar las ideas y a como analizarlo de otra forma, como no estás como vos decías, el tema de escuchar la entrevista otra vez, como que estás prestando atención realmente a lo que están diciendo y no tanto en la pregunta que sigue o prestar la atención y, o sea, que se note. Pero en ese sentido me parece que es re importante ese proceso de, de volver. Genial. Y también viste que lleva mucho tiempo esa escucha, ¿no? Que es algo que uno da por hecho. Ya listo, lo grabé, ahora lo hago en 2 minutos. No, no, lleva un montón de tiempo y la escucha lleva no solo el tiempo de escucha de lo que duró la entrevista, sino qué hago con eso. Claro. De qué cosas voy a querer hablar, ¿no? La escritura de eso, de escribir las citas, o sea, es un trabajo súper minucioso. Por eso ahí está también la subjetividad, ¿no? Esto de, bueno, yo construyo los datos a partir de algunas cosas, otras las dejaré pasar para otro informe o para otro momento. No puedo hablar de todo, ¿no? Es inabarcable. Me resultó, el domingo casi te mando un mail desesperada porque estaba en una encrucijada terrible, que después de a poco es como que me fui tranquilizando, porque yo escuché la entrevista una vez, en la segunda vez recién, digamos, pude poner en una hoja los distintos ítems o temas que me parecían importantes, pero después cuando fui a la computadora para empezar a escribirlo, me agarró como un bloqueo, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ok, primero introducción. A ver, ¿qué era lo que tenía que poner en introducción? O sea, como que de golpe me tenía que guiar también por lo que habíamos visto en la clase anterior, de que tenga como una estructura, ¿no es cierto?, el informe. Entonces volvía a las clases anteriores para ver, yo lo había notado, pero viste cuando decís, estaba como trabada, ¿viste? Sí, Para bueno, escribir. eso ocurre mucho y la estructura que vimos del típico informe, que es lo que nos está ayudando a pensar la escritura, no nos define ese momento. O sea, ese momento cada uno lo atraviesa como surge. Y ahí aparece toda esta cultura escolar de la que habla Howard Becker, de bueno, eh, hay muchas cosas que uno piensa que ya tiene que escribir re bien y que si no le va a salir o no sabe cómo arrancar. Bueno, arranquemos por donde se pueda. No tiene por qué ser en el comienzo de esa estructura. Quizás te dan ganas de empezar a escribir algo del desarrollo. Bueno, después sabes que en la introducción hay que contar otras cosas, irás a la introducción. El orden uno lo puede subjetivar, digamos. Cada uno puede hacer el orden que pueda o que le salga. Y es muy personal el proceso. Por eso todo lo que les pase está dentro de lo que nos ocurre más o menos en todos los casos. No es para nada sencillo el tema de la escritura en general, ¿no? Porque además uno se percibe con que, bueno, es un informe es un informe científico dentro de una investigación. Entonces se le da como una dimensión cada vez más grande a eso y atenta contra la escritura. Así que con eso relajen. Pero bueno, pasa, ¿no? Por eso también está este espacio para compartirlo y para descomprimir esa tensión que pueda aparecer. ¿Quién más quiere comentar algo de esto? A mí me pasó que mi entrevista duró muchísimo más de lo que yo esperaba. Duró Wow, ¿cuánto? horas. O sea, no sé cómo van a hacer para escuchar eso. No están las 2 horas de audio porque como que al principio, o sea, al principio y al final no lo grabé. Pero escucharlo, o sea, no sé cuándo voy a tener el tiempo para escucharlo y creo que vi las consignas del PowerPoint para el informe. Y, o sea, como que quiero intentar ya guiarme con las consignas como para saber a qué le tengo que hacer foco, digamos.
pero fue muy larga y como que la señora a la que entrevisté se iba por ahí un poco hablando, entonces por ahí es como que tengo que prestar atención a qué es realmente lo que me sirve o no, porque es como que hay mucho de lo que habló que por ahí está bueno, pero no sé si me va a servir. Entonces creo que va a ser medio largo. Bien, puede pasar eso, ¿no? A veces decíamos, puede ser que la persona que entrevistamos diga poco y nada y uno se quede ahí en silencio para ver si habla un poco más, o puede pasar que uno esté pensando, bueno, ¿cuándo termina de responderme que tengo otra pregunta? Que debe haber sido tu caso. No, sí, y después vas a escuchar que por ahí yo quería meter la pregunta, era tipo, no, pero pará, esto es importante. Y yo tipo, pero necesito otras cosas. Y hasta tuve que sacar algunas preguntas, ponerlas al final, que eran como más para cerrar, las saqué. Y otras preguntas, por ahí no las hice, pero como ella se estiraba hablando, me di cuenta que más o menos las había respondido, entonces como que le fui poniendo tic. Porque si no, íbamos un montón de tiempo y además ella tenía que hacer otras cosas, entonces 2 horas era un montón. Primero, lo de ver la consigna del informe es súper válido porque de algún modo eso te va a ayudar. Pero después, lo que vos elijas contar de esa entrevista y lo que no, es tu decisión. Ahí, digamos, si hay cosas que se fue por las ramas y no importa o no importa lo que vos pensabas, bueno, no lo tomás y todo bien. O sea, uno elige de eso, de esa información, qué convertir en dato y analizar y qué pasa de largo para otro informe o queda en la nada. Esa es la tarea subjetiva del investigador o la investigadora. Si no, tendríamos que adecuarnos siempre a la mirada del otro, ¿no? Y no es parte, digamos, del interés de la investigación o acercamiento a campo. Así que sí, va a ser, por ahí la escucha va a ser medio, además tenés el recuerdo de que fue medio insufrible, No, es que pero estaba bueno bueno, lo que me decía, pero yo estaba como nerviosa porque quería se hacer las extendía. preguntas y porque ella me había dado un tiempo que después ella sola se extendió, o sea, Mm. pero era como que me dijo, no sé, tengo media hora y en media hora me respondió una pregunta, entonces era como, necesito hacerte otras cosas. No, pero bueno, Bueno, igual una cosa positiva es que se debe haber sentido cómoda, si no hubiese terminado antes también de hablar. Eso es y bueno, algo una buena. importante. Y sí, No, a mí sí, sí. también me gustó, la verdad que me gustó o sea, no lo sufrí, digamos, a mí no Ah, ok. me cuesta un poco, no sé, me da vergüenza. Pero, o sea, dentro de todo estuvo bastante bien. Pero nada, era como que era eso, quería preguntar otras cosas por ahí y no había tanto espacio. Bien. ¿Y a alguien le pasó que hablaba re poco quien entrevistaron o no? El tema del silencio, de A mí preguntar me algo y pasó. quedarse como... Yo, Martina Rivera. A mí me pasó que mi entrevista dura 4 minutos y medio. Yo al final, no te conté porque no quería como ir siempre con lo mismo, pero tuve que cambiar de entrevistado y el tema, porque mi entrevistado está internado con COVID, entonces no lo iba a estar molestando. Entonces, nada, va igual a lo mismo, es el rubro de micros escolares. Entonces, nada, mi entrevista, pasó esto, y primero hicimos videollamada y al momento de grabar no se escuchaba el audio. Hicimos una prueba, primero se escuchaba y después cuando vi la grabación no se escuchaba nada. Entonces estaba tipo acá en mi casa, la hicimos presencial, entonces ya sabía todas las preguntas, ya sabía qué responderme. Entonces, nada, dura 4 minutos y medio, incluso seguía haciendo más preguntas como para, bueno, como esto ya lo sabes, empecé a buscar preguntas que no le había hecho o cosas que, bueno, capaz a tal persona le puede interesar esto. Entonces preguntaba como pensando en, qué sé yo, madres o personas de colegio y ahí llegó a 4 minutos y medio, pero me pasó eso de que como ya sabía las preguntas y ya sabía qué responder, era como que contestaba eso y ya está. Bueno, estas cosas pueden pasar, digamos. También es el ejercicio, ¿no? Probablemente cuando vea tu informe, el audio, lo que sea, se me ocurrirá algo para ver de qué manera podemos sumar alguna otra respuesta o alguna otra cosa. Pero hasta que no pase eso, digo, con lo que tengas, construí lo que puedas en esto de transformar en datos e informe. Y ahí veremos de qué manera eso puede crecer, ¿sí? Dale. Digamos, no sientas que eso no te va a servir para nada. No, al contrario. Hay casos, en otros años ha sucedido que
entrevistas muy cortitas, de repente después se complementaban con alguna pregunta por WhatsApp o algo y se transformaban en un informe interesante. O con mucha información que era secundaria, ¿no? De una fuente secundaria. Pero después lo vemos cuando tenga el informe, así que no te desesperes. Dale. Bien, bueno, y Karu, ¿cómo estás con el tema del COVID? ¿Mejor? Y te damos la bienvenida de nuevo, estuviste ahí un par de semanas. Sí, estoy mejor, Solo tengo tos, gracias por la bienvenida. Solo tengo tos que empecé a toser y tremendo, pero estoy con jarabe, con médico, con todo, pero nada, no se va. Y bueno, con unos estudios más que me tengo que hacer, pero bueno, ya estoy bien porque estaba aburrida del reposo y de estar en mi casa, así que Claro. volví. Sí. Así que Bueno, genial que estás mejor. Y buenísimo esto que me contabas por mail de que ya pudiste ver a quién entrevistar y demás. Sí, me copé. Es un tema que o sea, todo lo que tenga que ver con algo de periodismo o entrevista o estar en el lugar a mí me encanta, o sea, no me molesta. Me gusta hacerlo, por eso es que, claro, yo cometí el error de no haber visto la última clase. Sí, llegué hasta las 5, me faltan ver todas las otras. Pero, y las voy a ver. Pero bueno, yo cambié el tema, les puedo contar a todos porque mi tema era sobre otra cosa y en el medio de la pandemia, una cosa llevó a la otra. Tengo el contacto de una persona que en este momento en el que tal vez no se puede, que están los shopping cerrados, que están los comercios cerrados, tengo el contacto de una persona que vende artesanías y cosas en una feria. Entonces yo me acordé que en algún momento había visto informes del conurbano y qué sé yo, y me pareció interesante ir ahí y ver, y además en este momento en el que supuestamente debería estar todo cerrado, nadie debería poder circular, entonces eran como dos curiosidades que se sumaron para ir a ver cómo se estaban manejando, así que el domingo pasado fui y hablé con esta persona, claro, no la grabé en audio, yo pensé que era la clásica entrevista de tomar apuntes, y bueno, y lo que vi también y lo que me acuerdo de la memoria, lo que me quedó en la memoria. Así que bueno, con todo eso venía muy entusiasmada para armar algo, pero claro, el formato era lo que ayer hablamos por mail, que era... Sí, pero igual es interesante lo que decís, habrás visto la clase en la que hablamos de observación participante. Todo eso Sí. que viste, aunque sea informal, porque no se hizo la entrevista grabada, que ahora te acordás, escribir en algún lado, porque en 2 semanas por ahí se va. ¿Sí? Y eso que ahora te acordás de la escena, de la charla informal, de lo que pasó, te va a servir para el informe, digamos, más allá de la grabación que hagas después. Sí, sí, genial. Lo tengo todo armado, así que estoy como muy con ganas de contar lo que está pasando en este momento, porque, bueno, pude ir, por mi trabajo yo tengo un permiso para circular, así que por eso es que pude ir también. Así que, bueno, eso, bien. Perfecto. Y el otro día la mayoría tenía más o menos definida la entrevista. Había un par de casos que estaba ahí como, bueno, estoy entre estos dos. ¿Eso se resolvió o alguien tiene un problema que todavía no tiene a quien entrevistar? Yo, Lucas. sí, me encontré con una comunidad demasiado hermética, me parece. Capaz que yo lo pensé cuando planteaste el tema, pero bueno, cada uno, viste, Sí. apunta lo que desea. Pero Sí, ¿cómo demasiado. podemos avanzar en este estado, digamos? ¿Qué se te ocurre? Y estuve mirá, hoy me puse recién a contactar un par más a través de Twitter, a ver qué pasaba. Uno me contestó, me dijo, mirá, yo no te puedo ayudar, pero te paso a esta persona, eh, a la que le mandé mensaje, pero bueno, todavía no tuve una respuesta, pero el resto que mandé por mail y demás, no tuve respuesta, como una comunidad bastante hermética, ¿viste? Yo creo que
A ver, ¿cómo te lo explico? Es una comunidad que cree que el hombre negro o sea, es superior al hombre blanco, ¿sí? O sea, pero partamos de esa base y traza una diferencia y para ellos el hombre blanco es tipo la representación del mal en la tierra. Eh, entonces, nada, o sea, claramente es una comunidad bastante hermética, más de lo que yo pensaba, eh, y se me está complicando. Pero yo apuesto que alguno se va, no sé, se va a copar o se va a aflojar, pero para la semana que viene va a estar el informe de alguna manera. Va a Está estar. bien. Yo digamos, todo lo que te digo es para contribuir a la realización, ¿no? No por la presión del informe en sí. No, 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 ni hablar, Pero ni por hablar. ahí, pensando en voz alta, digo, si estas otras personas no contestan, podemos pensar una opción B. No te digo cambiar de tema completamente porque no, el interés es ese, pero de repente, no sé, encontrás a alguien que alguna vez investigó esto, supongamos, o un periodista que alguna vez escribió algo de esto. Bueno, si no tenemos la fuente primaria, ¿no? Podemos ir a una fuente Claro, secundaria y alguien que conozca, que hable de ellos o de algún caso. yo Esa puede ser una conozco, opción B. conozco un profesor mío del colegio, era especialista en Medio Oriente. eh, o sea, estuvo en la ONU, el tipo, un chabón muy, muy dedicado a su trabajo y realmente muy bueno. O sea, tenía 23 años y ya era profesor de la DITELA. O sea, imagínate lo aplicado que es. Y sé que él es especialista en el Corán y todo eso. Y se me ocurrió que por ahí podía contactarlo. Pero yo tengo, o sea, tengo la certeza porque lo hablé con él en su momento de que él no es especialista justo en esta rama del Islam. Eh, pero bueno, puede ser una posibilidad de hablar con alguien que conozca estas fricciones entre ciencia y religión que hay dentro del Islam y de lo que propone toda esta movida. Primero, se me acaba de ocurrir algo que quizás te sirve. Digo, si terminás entrevistando a este profesor, por ahí puede dar una descripción más general y los datos de esta rama los podés incluir vos a partir de una fuente externa, es decir, de cosas que alguien más escribió sobre eso. Como opción B, ¿no? Digo, si no llegás a la entrevista que vos estás deseando, que es Bien, con alguno de los miembros. Pero puede ser eso una buena opción. Es decir, tener a alguien que hable de una generalidad, de algo histórico, de su especialidad, y vos después incluir más información sobre el caso particular. Esa también es una opción válida. bien. Sí, porque la verdad que se me está complicando bastante. No pensé que iba a ser así. Con Eh, algunas temáticas es difícil a veces, porque no siempre es tan fácil acceder a quien tenga un rato para hablar de algo, ¿no? A primera instancia parece súper fácil, pero después vemos que, bueno, no es tan sencillo. sí, un rato, ganas y quizás también como que yo lo pensé en su momento cuando decidí tomar el tema. eh, lo cerradas que pueden ser algunas comunidades, ¿no? Justamente si vos buscas en internet de esta comunidad, no es que hay un montón de información dando vueltas que vos podés agarrar y acceder de fácil forma y ser parte de fácil forma. Es algo muy del boca a boca dentro de las comunidades negras en Estados Unidos. Eh, entonces, eso es lo que más yo pensaba que, bueno, puede llegar a complicarse. Pero bueno, nada, la vuelta se la voy a encontrar y va a salir. Perfecto. Sí, yo creo que la opción de este docente puede ser y después complementarlo con con alguna otra fuente. Dale, Pero buenísimo. bueno, nada, Cualquier anda cosa. contándome en la semana si lográs, Dale, te mando un mensaje. por lo menos de, no sé, el jueves. Bueno, no me contestó nadie, vamos por el profesor. Bueno, genial, ¿no? Listo. Si ya llegás a hacerlo. Como para Dale. ponernos un deadline mental de, bueno, hasta acá Sí, sí, probamos sí. y si Dale. no, otra cosa y será para otra vez esa entrevista. Buenísimo. Gracias. No, por nada. Bueno, en el resto de los casos, ¿todo fue bien o hay ahí cosas para acomodar, ajustar, reorientar? Bueno, genial. Ya saben igual que cualquier cosa,
mandan un mail y avanzamos. Pero me parece que el encuentro de hoy nos sirve para pensar que a la hora de escribir puede pasar de todo, aún la sensación de que no servimos para escribir. Y eso que venimos escribiendo desde los 6 años, ¿no? La A, la B, bueno. Cuando uno tiene que escribir un informe de algo, pasa. Y nos pasa a todos, a los que trabajamos de eso, a los que hace poco, hace mucho, no importa. Siempre a la hora de escribir un informe nuevo, y sobre todo habiendo tenido un encuentro hace muy poco con un montón de sensaciones, información y demás, uno no sabe qué priorizar o por dónde arrancar. Creo que con la clase de hoy vimos algunas pautas y a través de la escucha del audio, confíen mucho en esa escucha y el tiempo que le puedan dedicar, porque ahí van a notar primero cómo fue el rol propio, ¿no? En ese encuentro. Digo, desde nervios hasta, podría haber dicho hasta otra cosa, bueno, no importa, eso pasa. Pero después también la selección de qué información priorizar. Eso se hace solo en la escucha, digamos. Bien. ¿Algún comentario más o llegamos hasta acá hoy? Perfecto. Quedamos acá. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien, sobre todo que tengan salud ustedes y sus familiares. Y cualquier cosa estamos al habla. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós.